Buenas tardes, hermanos. Espero que estén teniendo una semana bendecida. Espero que todo vaya bien en su vida. Yo la verdad estoy muy contento, muy agradecido con Dios, muy nervioso, pero agradecido con Dios por el privilegio de estar aquí. Siempre mis hermanos dicen que es una bendición y la verdad es una bendición, pero sigo estando nervioso, hermano. Déjenme sacar mis notitas. Me voy a pasar a disculpar de una vez. Acostumbro hacer muchas preguntas y a lo mejor algunos se incomodan, pero pues no sé, es mi manera. Hay una metodología, creo que es japonesa, hay por ahí algún ingeniero industrial que me auxilie en esto, que es una metodología para encontrar la causa raíz de un problema, ¿no? Y es una metodología que se llama los 5 porqués. Es para, por ejemplo, si alguien tiene algún problema en alguna máquina, oye, ¿qué pasó? No, pues se quemó el motor. ¿Y por qué se quemó el motor? No, pues porque no se le dio mantenimiento. ¿Y por qué no se le dio mantenimiento? Y empiezas a cuestionar tantos porqués hasta que se encuentra con la causa raíz. Entonces, las preguntas no van a ser para exponer a nadie, no van a ser para que alguien levante la mano, no, simplemente son para hacer una reflexión acerca de lo que esta tarde se va a compartir. Bien, dicho lo siguiente, el título de esta enseñanza, así simple y llanamente, se llama propósitos. ¿Por qué propósitos? Bueno, pues estamos en el primer mes del año, todavía no se termina. Hoy es 26 de enero del 2023 y aunque estamos a unos días de terminar, pues como cada año yo pienso que algunos o todos, pues tenemos ese hábito o ese anhelo, ¿no?, de hacer cambios, de hacer propósitos en nuestra vida, cambios positivos. Por lo regular todos los propósitos son buenos en sí. Si es en salud, bueno, que ya voy a dejar la Coca-Cola. Ya del pan, media concha nada más, con una taza de café, etc. Bueno, si son espirituales, este año sí voy a orar más, con más fervor, y ahora sí voy a leer la palabra, ya no me voy a quedar en el capítulo 6 de Génesis, ahora sí le voy a llegar ya no voy a ver el diluvio, ahora sí, un poquito más. Y yo creo que todos en ese afán de cambiar, de motivarnos en lo que son los propósitos, pues nadie hace propósitos malos, ¿no? Yo no creo que alguien se haya propuesto ya no sacar a cenar a su mujer, a su esposa, por ejemplo, que diga, este año sí, ya no te llevo a comer. O ya no voy a saludar al hermano en la esquina. No, o sea, todos los propósitos son buenos. Pero hoy no vamos a hablar de esos propósitos. Podríamos hablar de los propósitos porque si son ustedes como yo o como la mayoría, pues de que se quedan a medio mes, a veces nos quedamos de ese anhelo, de ese propósito, de esa meta por alcanzar, o nos quedamos a medio año y por lo regular fallamos. Yo fallo mucho, no soy una persona disciplinada, ojalá, espero este año sí ser disciplinado. Pero muchas veces nos quedamos ahí y quisiéramos que todos los años nos motivaran y échale ganas, tú puedes, o sea, mira, esfuérzate y sé valiente y no temas y etcétera, ¿no? Pero, bueno, no, en esta ocasión vamos a hablar de los propósitos, pero de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, dicho lo siguiente, vamos a abrir nuestras Biblias y trajeron su Biblia, ahí va la primera pregunta. ¿Traen su Biblia? Y si la traen, por favor, vámonos a Efesios, del capítulo 1, el libro de los Efesios. Déjenme decirles, hermanos, mientras lo cuentan, que cuando yo estaba preparando esta enseñanza, yo decía, híjole,
No, yo debería estar allá escuchándola. Y conforme más meditaba en ella, no decía, definitivamente, es para mí esta enseñanza. Y bueno, como me apropié de ella, pues hoy se las quiero compartir a ustedes, ¿no? Permítanme un momentito, porque ahora sí, si gustan, nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 10. ¿Ok? Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según sus riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta tarde, Señor, te alabamos, Señor, te hemos cantado, Señor, hemos exaltado tu nombre con canciones, Señor, porque tú eres digno, Señor, tú eres santo, 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 Señor. Padre, en esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, Padre, y que sea, Señor, tu palabra la que toque nuestro corazón, Señor, que penetre en lo más profundo, Señor, que caiga y que eche a raíz, Señor, que se enraice, Padre, y podamos vivirla, Señor, cada día, Padre. En el nombre de Jesús te pido que quites toda palabra ociosa que salga de mi boca, Señor, y que sea nada más tu santa y bendita palabra la que haga efecto, Señor, en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pueden tomar su lugar. Nada más aquí para un poquito contextualizar. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, ya habían transcurrido alrededor de 30 años de su conversión, meses más, meses menos. Y en ese momento él estaba en Roma, pero estaba prisionero. Él estaba preso, estaba en arresto domiciliario. Y a pesar de que él no era libre, él no podía salir, sí podía enviar cartas, recibir visitas, etcétera, pero no era libre, ¿no? Él no estaba en libertad. Pero aún así, leemos esta porción de la Escritura y él empieza con alabanzas. Él empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que está el Pablo en dificultades, pues él nos recuerda, ¿no?, que, como decía David en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Muchas veces, si estamos en dificultades, pues sí vamos a los pies de Cristo, pero aquí dice la Escritura que nuestra alabanza debe ser en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia, independientemente de que tengamos una mala semana, de que nuestra economía tal vez esté fallando, no esté tan bien como quisiéramos. Pero la palabra de Dios nos anima a que la alabanza siempre fluya de nuestros labios, de que hay siempre un espíritu de agradecimiento, de alabanza hacia nuestro Dios. En este salmo aquí David tampoco lo estaba pasando muy bien. Si leemos la historia, David estaba siendo perseguido por Saúl, que lo quería matar. Entonces, aún así, él estaba alabando a Dios. Y el apóstol Pablo también nos recuerda que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, con toda clase de bendiciones espirituales. Aquí nada más
aquí nada más en esta porción de la Escritura, dice la Escritura que hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Hemos sido adoptados como hijos suyos. Aquí en Juan 1:12 ahí nos lo podemos una vez reforzarlo más, ¿no? A todos los que creen en su nombre, a todos los que le aceptaron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos hace aceptos en el amado. Jesús no nos rechaza. El Padre no nos rechaza. En Cristo Jesús nosotros somos aceptados delante de Él. En Él tenemos la redención. Eso significa que Él ya pagó un precio. Con su sangre Él nos compró, Él nos redimió. Y tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dicho esto, pues ¿cómo no alabar al Señor? Aquí sí se valen amenes, se valen aleluyas. ¿Por qué? Porque son bendiciones celestiales, son bendiciones que no son corruptibles, son bendiciones eternas en Cristo Jesús. Pero como les dije, me gusta hacer muchas preguntas y una pregunta que me surge aquí, y bueno, ok, somos bendecidos, ¿y para qué? ¿O por qué somos bendecidos con estas clases de bendiciones espirituales, ¿no? Bueno, no se molesten conmigo por tanta pregunta. Aquí mismo dice que fuimos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 2, para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí empezamos con dos propósitos que tiene nuestro Padre Celestial para nuestra vida. Uno, de que seamos santos delante de Él. Para eso hemos sido escogidos, para eso hemos sido salvos, para presentarnos de Él santos, sin mancha. Y aquí Pablo en la carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 dice, esto lo es en la Nueva Traducción Viviente, ahí vamos a estar alternando entre Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. Yo aquí los tengo, así que aquí los voy a leer. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Si ustedes se recuerdan cuando Jesús sana al ciego, que es de nacimiento, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? Le preguntan, ¿él o sus padres? Y Jesús le contesta, no, ni él ni sus padres, simplemente fue para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Y así nosotros alguna vez estuvimos ciegos y peor tantito, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su infinita misericordia, Él nos escogió. Él nos escogió porque si nosotros mereciéramos algo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecíamos nosotros, la muerte. Pero gracias a Dios por su misericordia. Déjenme decirles algo, nomás voy a tomar poquita agua. A mí me costaba mucho trabajo entender eso de ser escogido. O sea, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué escogido? Mi lógica humana me decía que, por ejemplo, cuando vamos al mercado a hacer despensa y yo voy a seleccionar tomate, por ejemplo, ¿no? El tomate. No, pues yo agarro el tomate más rojo, ¿no? El más bonito. Si es tomate bola, pues el más redondito, más coloradito, que no tenga. Si es bule, pues a veces se aplasta y le salen así unas llagas. Y total, no, el mejor tomate. Yo quiero el mejor tomate. ¿Para qué? Pues para hacer con un propósito. ¿Para qué? Bueno, para hacer una salsa que mi esposa haga una salsa bien rica, o un guisado que pues sepa tomate, ¿no? Que tenga lo mejor del sabor, las mejores características. Pero si yo fuera tomate, yo no me escogería, la verdad. A mí cuando el Señor me rescató, por eso yo no lo entendía, sí me encontró reventado como tomate, o sea, herido, con esas llagas, enfermo del pecado. Y Él, a pesar de eso, Él
Él me tomó no porque lo que yo fuera, ni por el potencial, sino por su misericordia, para que su misericordia, su gracia, se viera reflejada en mí. Ese es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Ok, bueno, dice que el primer propósito es para que fuéramos santos, santos delante de Él. La palabra santo, o kadosh en hebreo, no sé si lo pronuncié bien, pero es kadosh en hebreo, o aios en griego, significa sagrado, significa apartado por o para Dios, según el diccionario Strong. O sea que santo no significa que entendemos que una aureola en la cabeza, no, acá brillosita, no, o sea, ni el ser apartado significa que nos vayamos lejos a un lugar donde nadie nos encuentre y estemos ahí nada más con Dios. No, tampoco. Apartado, ser apartado del mundo, llámese pecado, ¿no? Para Dios y para su gloria. O sea, ya nada tenemos que ver con el mundo. Señor ya nos escogió, porque teóricamente somos exclusivos de Él. Y digo teóricamente porque si yo examino mi vida, pues todavía hay mundito ahí. O sea, a veces mucho mundo. Por eso les digo que esta plática, yo debería estar allá escuchándola. Pero nuestro Padre Celestial en su infinita misericordia dice que ya nos santificó en Cristo Jesús. Pero es nuestra responsabilidad mantenernos en santidad. Es nuestra responsabilidad. En todas las familias hay un hijo pródigo. Aunque esté apartado, ya hay un hijo pródigo. En un rebaño, aunque esté, hay una oveja que se pierde. O sea, la responsabilidad es quedarnos ahí en el redil como ovejas, ¿no? Siempre hay una oveja perdida, desbalagada por ahí. Ok, vamos a ver ahora 1 Corintios, versículo 1. Capítulo 1, perdón, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok, muy clarito, Jesús ya nos santificó. Si Jesús ya nos santificó, entonces tenemos que vivir como santos. Ahora, ser santo no es lo mismo que ser justo. Proceden de donde mismo. La justicia de Dios y la santificación de por medio de Jesucristo. Y hay una tercera. 1 Pedro 1:8, que es la redención. Perdón. En 1 Pedro 1, en el versículo 18 y 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pago con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. La redención. Y también la justificación proviene de Jesús. Y eso ya no lo sabemos todos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros aquí en este punto, la redención y la justificación, no podemos ni debemos agregar absolutamente nada, porque esto ya es por su gracia, por ese don inmerecido, nada más. Y la santificación, que aunque Dios ya nos santificó, el Señor ya nos santificó, dice 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Amados hermanos, la santidad no es una opción. La santidad es un mandamiento. Y si no, ahí está en Levítico 19:12.
Levítico 19:2 dice, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Dios hablándole a Moisés. Sé santo porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. O sea, no podemos estar delante del Señor sin santidad. Definitivamente no podemos. La Escritura lo respalda. Hebreos 12:14. Seguid pues la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Procurar también es esforzarse, es esforzar por llegar, por alcanzar un objetivo, por alcanzar una meta. Ahora bien, conociendo todo esto, podríamos decir nosotros, pues sí, pero pues ahora, ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Bueno, si recordamos las palabras de Jesús cuando él oraba unas horas antes de ir al Calvario, y él oraba, ¿no? En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, definitivamente no podemos llevar una vida de santidad con un desconocimiento de la palabra de Dios. Debemos escudriñar las Escrituras. Jesús le dice a los fariseos en Juan también, ahí en el capítulo 5, en el versículo 39, escudriñar las Escrituras, porque vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos escudriñar las Escrituras no tan solo para tener conocimiento, no tan solo para estar debatiendo situaciones escatológicas, no para, es que yo ya la leí todas 5 veces y he leído Mateo 38 veces y Apocalipsis 40, ¿no? O sea, tenemos que estudiar las Escrituras porque ahí encontramos el carácter de Cristo. Debemos escudriñarlas para que nuestra vida sea transformada, para que nuestro pensamiento sea renovado, para que cada día el carácter de Dios sea conformado en nuestra vida. Para eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Ahora, en términos prácticos, ya leímos la definición del diccionario, pero en términos prácticos, ser santo significa ser semejante a Dios. No hay más, no hay para dónde buscar. Ser santo es ser semejante a Dios. Recordemos que el hombre en un principio fue creado a imagen y semejanza de Dios. En el huerto de Edén Adán caminaba con Dios. No había barreras, no había nada. Pero pecó, desgraciadamente, cayó en pecado. Y esa naturaleza pecaminosa, seguimos con nosotros. Sigue esa naturaleza. Queramos o no, ahí la traemos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, 19 al 20, la Nueva Traducción Viviente dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Santo Señor, entonces, pues, ¿cómo le hago? O sea, seguimos siendo malos, engañosos el corazón del hombre, dice la Escritura. Y perverso, Dios. Nos brincamos al versículo 25 del mismo capítulo y ahí está la respuesta. De gracias a Dios, dice Pablo, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pues sí, pero como que no me quedó muy claro. Sigue estando mi naturaleza pecaminosa. Bueno, otra vez Pablo, y también ya no lo sabemos. Gálatas 2:20. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es la respuesta. Debemos de ir a la cruz, pero no a exponer quejas y no a exponer argumentos que no sirven de nada. Tenemos que ir a la cruz, pero a crucificar nuestra carne. Tenemos que ir a dejar ahí nuestra vieja naturaleza pecaminosa, corrupta, viciada. Tenemos que dejarla ahí. Y aunque yo sé que vamos a estar batallando, que vamos a batallar con algunas cosas, siempre batallamos, yo batallo mucho, pero déjenme decirles algo. Vamos a terminar bien temprano. La crucifixión, y hablando no hablando de la crucifixión de Jesús. Jesús fue el acto más cruel que se haya podido haber hecho en la vida de un hombre. Jesús fue martirizado antes de ir a la cruz. Jesús fue azotado. Ese dolor de la corona de espinas fue algo insólito. Pero el método de la crucifixión, el método de ejecución, perfeccionado por los romanos, según dicen, este método fue diseñado para que el ejecutado sufriera una muerte lenta y dolorosa. De tal suerte que el hombre, cuando iban a la crucifixión, pues se lo llevaban, órale, vámonos, y a clavarlo en la cruz. Y ahí lo dejaban. Y ahí estaba, y a veces llegaban los pájaros, dicen algunos, y que lo picoteaban. Pero la muerte de esta persona solamente dependía de su condición física. Si era una persona robusta, si era una persona fuerte, si estaba bien de salud, pues iba a durar mucho. Iba a durar mucho crucificado. Entonces, aquí hago yo esta pregunta. ¿Cómo está mi condición? ¿O cómo está nuestra condición? ¿Cómo está nuestra resistencia a morir? ¿Seguimos todavía queriendo estar en este mundo? ¿No nos queremos ir definitivamente? ¿O sí ya estamos agonizando? ¿Sí ya nos sentimos que ya mejor buscamos las cosas de arriba? ¿O queremos seguir? ¿Nos queremos desclavar y bajar un pie? Morir a mi naturaleza, o sea, depende de mí. Depende de la condición de mi corazón. O sea, no depende de ninguna otra circunstancia más. Inclusive a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero no depende de Jesús. Jesús ya pagó el precio por mí. Jesús ya me justificó, ya me salvó, ya me rescató, ya hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora es mi decisión mantenerme santo para Él. Colosenses 3:10 dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es nuestra voluntad la que tenemos que cambiar. Somos nosotros. No es nadie más que nosotros los que tenemos que seguir por el camino de la santidad. Mientras más nos revistamos, hermanos, con la naturaleza nueva, con esa nueva naturaleza, en Cristo, o sea, más y más irá muriendo nuestra vieja naturaleza. Más y más nos iremos acercando a estar ya ahora sí quietecitos en la cruz. Ahora sí. Ahora, ya para terminar, vamos a ir temprano. Ser santo significa parecerse más y más a nuestro Dios. Y el fruto del Espíritu en nosotros es la evidencia de esa santidad. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida
es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Estamos fallando en alguno de estos aspectos del fruto del Espíritu? Si es así, que yo creo que sí, porque pues hay que esforzarnos. Esforcémonos porque esa santidad se vea. Que se vea no nada más aquí en la iglesia, sino que se vea en nuestro diario vivir, que se vea con nuestra familia, que se vea en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, con nuestros vecinos, que se pueda ver ese amor. Y nos podemos hacer un autoanálisis para ver si alguno de estos aspectos, ay, ya no me interesa la situación del prójimo, ya no siento paz, no siento alegría, cualquier cosa me molesta. Definitivamente es nuestra condición, la condición del corazón. Si yo quisiera un llamado al altar, créanme que yo sería el primero que estaría aquí. Porque yo necesito que ese fruto salga más cada día. Que ese fruto salga, que se vea, que sea palpable. No puede haber amor sin haber paz. No es o uno o otro, es todo el fruto, es una sola pieza. Eso tiene que salir de nosotros. No aureolas, no nada, sino el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, hermanos, yo quisiera dejar este pensamiento en ustedes, que esa sea nuestra meta alcanzar, no nada más en este año, que a partir de hoy tengamos esa convicción de presentarnos santos delante de Dios. Jesús viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga, por una iglesia santa. Y todos los que hemos creído en Jesús somos esa iglesia. Todos los que alguna vez confesamos a Jesús como nuestro Señor, formamos parte de esa iglesia. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo no sé si el Señor vaya a venir mañana, si vaya a venir dentro de 10 años, 1000 años. Solamente en su potestad está ese misterio que no se nos ha sido revelado a nosotros. Pero vivamos como si fuera a venir mañana. Como si ya fuera ese momento. Esperemos la venida del Señor. Anímense con esas palabras, dice la Escritura. Ser santos, porque yo soy santo. Que ese sea el propósito de este año nuevo, de este 2023, 2024, y hasta que el Señor venga. Amén. Pastor.